Mm, Muy bien. Entonces, nos habíamos quedado en esta diapositiva, ¿sí? La eficiencia económica exige una economía que produzca la combinación más elevada de cantidad y calidad de sus productos y servicios a través del conocimiento tecnológico, ¿sí? Y los recursos disponibles o de capital, ¿cierto? Entonces, vamos a ver más adelante que una eficiencia económica es cuando logramos establecer, ¿sí? Un punto de equilibrio entre oferta y demanda o em, cuando veamos el tema de frontera de posibilidad de producción, vamos a establecer el costo de oportunidad, digamos, ¿sí? Reflejado en el mejor precio y la mejor cantidad de producto, ¿sí? Esto nos relaciona a la eficiencia económica, porque más adelante vamos a ver que podemos tener ineficiencia económica, ¿sí? O incluso una producción inalcanzable, ¿verdad? Pero vamos a ir poco a poco. Entonces, economía, ¿sí? Tenemos una economía positiva que dice lo que es economía, ¿sí? A qué se refiere, cuál es su concepto, su definición, ¿verdad? Por eso hablamos de una teoría económica o análisis económico y lo que es economía descriptiva. Dentro de la teoría económica o análisis económico podemos establecer a la microeconomía y macroeconomía, pero también existe una economía normativa que se refiere a política económica o economía aplicada. Entonces entra política monetaria, cambiaria, crediticia y fiscal, ¿sí? Em, política de oferta puede ser también, ¿verdad? Entonces eso también lo vamos a ver más adelante de manera teórica. Pero de esta manera la economía puede trasladarnos, ¿sí? Yo lo veo como teoría y práctica, ¿sí? La teoría lo positivo y la práctica la normativa. ¿Verdad? A lo que todos estamos sujetos, ¿sí? Cuando vemos un poco de economía en nuestro diario vivir y ahora que lo vamos a elevar a la macroeconomía, ¿verdad? Muy bien. Si ustedes tienen alguna duda, me quieren interrumpir o lo que ustedes necesiten, lo pueden hacer, ¿sí? Por favor, no vayan a tener pena. Si ustedes quieren dar un ejemplo, pueden mejorar mi ejemplo, ¿sí? Con mucho gusto, sean todos bienvenidos sin pena, ¿verdad? Me pueden interrumpir y no va a haber ningún problema. Antes de continuar, se me había olvidado, como me hicieron varias preguntas al principio, se me olvidó contarles que el chat que fue creado de WhatsApp, por favor lo utilicemos de una manera apropiada, ¿sí? Ya todos los que estamos aquí somos profesionales, este es su último semestre antes de su especialización para después poderse graduar. Así que necesito que utilicen de una manera adecuada nuestro WhatsApp, que sea exclusivamente el curso de macroeconomía y temas específicamente del curso y estudiantiles, ¿verdad? Ante todo, les quiero pedir algo muy especial y es que licenciada Sandra es la administradora del WhatsApp. Así que necesito que nos dirijamos a ella y les dije desde el principio que aquí todos somos iguales, ¿sí? Que nos dirijamos con mucho respeto, ¿verdad? Pero con una especial atención con licenciada Sandra por ser señorita, una dama. Por favor, nos dirijamos con mucho respeto en el WhatsApp, por favor, ¿sí? Si no, ella tiene toda la potestad
de poder limitar solo la comunicación entre ella y yo. Y ustedes el problema que van a tener es que si tienen alguna duda no lo van a poder expresar, ¿verdad? Ahí pueden hacer dudas. Yo soy 24/7, se los he dicho siempre. Y lo antes posible yo les contesto al WhatsApp a través del chat, ¿sí? Entonces, les sugiero eso, porque si no vamos a bloquear la comunicación y solo vamos a tenerlo para estar brindando información, ¿verdad? Entre licenciada Sandra y yo. Eso sí, les pido una especial atención para que utilicemos de manera adecuada nuestro chat, ¿verdad? Es bien importante eso, ¿verdad? Porque nosotros en nuestro trabajo considero yo que la economía, que es parte de una economía positiva y de la teoría económica, ¿sí? Determina el comportamiento de entidades individuales como mercados, empresas y hogares, ¿verdad? Es lo que nosotros hacemos diariamente con nuestros ingresos, ¿verdad? No sé cómo manejan ustedes sus ingresos. Yo soy un poco así como muy disciplinado en ese tipo de cosas, de mantener un presupuesto, de muchas cosas. Yo quisiera enseñarles, pero les voy a ventilar cuánto gano. Pero tengo un Excel así, pero sumamente adecuado, ¿verdad? Con un presupuesto así exagerado, limitado, ¿verdad? Tomando en cuenta todos mis gastos, ¿verdad? A través de mis ingresos. Pero sí llevo un Excel así, pero como ustedes no se imaginan, ¿verdad? No sé cómo son ustedes con ese tema, ¿verdad? Pero mi economía trato que sea lo más sana que pueda, ¿verdad? Ya les había expresado que aquí todos somos iguales, entonces al igual que ustedes, tengo mis deudas con mis tarjetas de crédito, ando viendo cómo tener ingresos, al igual que todos. Entonces, dentro de mi presupuesto está mi préstamo de tal compañía, mi tarjeta de crédito de tal empresa, ¿verdad? Todos estamos aquí igual, ¿verdad? Y nos movemos en lo mismo. Pero esa es una microeconomía, ¿verdad? Porque llega nuestro ingreso y vamos a resolver nuestra organización con nuestra esposa, esposo, ¿verdad? Y con nuestros hijos, ¿sí? A través de la inversión en colegio, en bus, en comida, ¿verdad? En préstamos, en tarjeta de crédito, ¿sí? En, ¿qué más tengo yo ahí? Tengo los servicios, ¿verdad? De luz, agua, internet, uno que otro gusto, ¿verdad? Plataformas de streaming como Netflix, Disney, unos pueden tener Amazon, a mí me gusta tener estoy pagando también este streaming de Star Plus para ver todo el tema de deportes y, ¿sí? Entonces esos ya son lujos, pero los tenemos que tomar en cuenta de nuestra microeconomía, ¿verdad? Y al igual que las microempresas, ¿verdad? Yo soy socio en una empresa con un compañero y aparte también tengo una empresa que muy rara vez damos un servicio de ingeniería civil, ¿verdad? Legalmente establecida, pero ahí vamos, ¿sí? Tratando de sobrevivir. Entonces a eso nos referimos con la microeconomía, ¿verdad? Por supuesto que experimentamos dentro de nuestra microeconomía el alza en los precios, la escasez del producto, ¿sí? Cuándo es que hay demanda, cuándo no, ¿verdad? En relación al precio, o cuando hay más oferta, cuando hay menos oferta, por eso es que se incrementa o disminuye el precio también. Entonces eso lo vamos experimentando, ¿cierto? A nivel hogar.
Sí, uno que otro gasto innecesario, puede ser, ¿verdad? Muy bien. Entonces tenemos la ley de la oferta, ¿sí? Que es cuando el precio sube, la cantidad de ofertada aumenta, ¿cierto? O cuando el precio baja, la cantidad de ofertada disminuye. Un ejemplo claro, ¿sí? Así sencillo, pero es claro, ¿sí? Yo tengo mi tío que tiene una su finca aquí por Rancho, se llama Finca San José, y él ahí pues produce maíz, frijol, tiene engorde de ganado, tiene marrano, él es comerciante, ¿sí? En todo el sentido de la palabra. Y a veces cuando platicamos me cuenta eso. Me dice, mira, fíjate que ahorita lo del frijol está malo, me dice. Yo me voy a la terminal y el saco de frijol ahorita no me paga más de 200 quetzales, digamos. Es una suposición. No tengo ni idea, ¿verdad? Pero me dice, está malo. Vaya, pero vos acabas de sacar una cosecha. ¿Qué hiciste? La guardé. Ahí la tengo. El precio tiene que subir, me dice. Vas a ver. ¿Y cuál es el motivo? El contrabando. Cuando no entra mucho contrabando, los precios nacionales se elevan, me dice. Y ahí voy a tener guardados mis sacos. Vos, pero estás perdiendo, ¿no? Es que voy a tener una sola oportunidad. ¿Por qué? Porque cuando se incremente va a llegar a 320. Y ahorita no me da más de 200 quetzales. Entonces ahí lo tengo. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, es que cuando el precio sube, toda la gente, así como mi tío que tenía resguardado su producto, lo va a ofertar. ¿Sí? Entonces el precio subió y la cantidad de producto ofertado va a aumentar. Porque en todos estos productores que tienen el pensamiento de mi tío, ¿sí? Lo van a colocar en el mercado cuando mejore el precio. ¿Sí? Porque ahorita que el precio está bajo, ¿sí? La cantidad ofertada es menor porque ellos lo tienen ahí al resguardo. ¿Sí? A la espera de que existe un alza, entonces ahí lo introduce. ¿Verdad? Por eso les dije que es muy sencillo, pero es cierto y se da. O sea, esto que les estoy contando es muy cierto, ¿verdad? Es una información personal de aquí, de mi casa, ¿sí? Entonces, así se da seguramente con los combustibles, con las harinas, con la fruta, ¿sí? Que la colocan al mercado cuando existe un buen precio. Entonces hay bastante oferta, ¿sí? Pero entonces con la ley de la demanda sucede lo contrario, ¿verdad? Entonces el precio sube, pero la cantidad de demanda disminuye. Y cuando el precio baja, la cantidad de demanda aumenta. ¿Sí? Entonces la ley de la demanda es al contrario, ¿sí? Del aumento o de la disminución del precio, ¿verdad? Entonces eso nos pasó en diciembre, que bajó el combustible de su precio, ¿sí? Entonces empezaron a demandar combustible, ¿sí? Empezábamos a salir, los que tuvimos acceso a unos días de vacaciones salimos a vacacionar, utilizábamos ese combustible, ¿sí? A un precio bajo. Pero si el precio empieza a aumentar, entonces tenemos que tomar otras medidas, ¿verdad? 3 veces a la semana me llevo mi vehículo, ¿sí? Y los otros 2 días comparto vehículo con alguien más. Puede ser, ¿sí? Pero entonces aumenta el precio, pero la demanda disminuye. Ese cliente que utilizó en diciembre su vehículo todos los días, ahora lo usa solo 2 o 3 veces a la semana.
¿sí? Disminuye la demanda. Mm. Por supuesto, aquí vamos a encontrar un punto de equilibrio cuando veamos la parte práctica, ¿verdad? Para establecer cuál va a ser el precio adecuado en la cantidad adecuada. Entonces va a existir un punto de equilibrio específico. Lo vamos a ver en la parte práctica y vamos a poder determinar, miren, la cantidad y el precio debería ser este para que sea un precio justo, equilibrado, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a tener macroeconomía, ¿sí? Acá engloba em, todos los aspectos generales del funcionamiento de nuestra economía, ¿sí? A nivel nacional e internacional, a través de la tasa de cambio, tipo de cambio. Lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Entonces la macroeconomía se desarrolla, ¿sí? Dentro de todos estos aspectos que rigen, ¿sí? Ese desempeño general de la movilización de la plata en nuestro país, ¿sí? Más adelante vamos a establecer algunas normas políticas ya establecidas que van a manejar cuánto dinero puede haber en el país, por qué de reducirlo, por qué aumentarlo. Si lo aumentamos va a existir inflación, cómo mantenerla equilibrada y así sucesivamente, ¿sí? Entonces podemos convivir todas las empresas brindando servicios, brindando productos, ¿sí? Fabricando productos, perdón, importando, exportando, ¿sí? Entonces la macroeconomía se basa, ¿sí? En alguna lógica, ¿verdad? ¿Sí? Falacia post hoc y una falacia de la composición. Pero dentro de esta definición tan corta de la macroeconomía, debe analizar ciertos aspectos importantes, ¿sí? Primero puede ser determinar una inversión total y el consumo, ¿verdad? Entonces voy a invertir de acuerdo a un registro de consumo anual, digamos, ¿sí? Entonces todas las empresas se van a encauzar a cumplir con el objetivo de su demanda a través de un recurso limitado o escaso, ¿sí? Como ya lo hemos visto. Los bancos centrales, ¿sí? Determinan el manejo del dinero con sus tasas de interés. Ellos van a decir, bueno, queremos que exista más dinero ahorita en el país, entonces vamos a tener una tasa de interés menor, digamos, ¿sí? Para que la gente invierta un poco, ¿sí? En compra de inmuebles, ¿sí? O también puede analizar las causas de crisis financiera, ¿sí? Y cómo es que algunos países crecen rápidamente mientras otros se quedan em, estables, ¿sí? Porque estancados pueden estar estancados, pero realmente la variación económica sí es grande, entonces pueden estar estables, ¿sí? Entonces existe a través de esto una lógica de la economía, una falacia post hoc y una falacia de la composición. Falacia para mí yo la aprendí desde pequeño, que son como los teoremas, ¿sí? Que suceden de manera constante, pero no es una verdad absoluta, ¿cierto?
Entonces, la falacia post hoc dice que se da cuando se supone que debido a un acontecimiento sucede otro, ¿sí? Pero entonces existe algo que es el causal de algo, ¿sí? Entonces el ejemplo más claro acá dice que es el crecimiento económico basta para el bienestar de las personas. Entonces puedo pensar yo que si compro una motocicleta, ¿sí? Lo que causa es una reducción de la violencia cuando yo estaba utilizando el servicio público para transportar, ¿sí? Ese puede ser una falacia. Mira, comprate una moto, hombre. Que ya no te asalten en los buses, ¿sí? Mira cuántas veces has cambiado de teléfono en un año. Comprate una tu moto, ¿sí? Entonces, la compra de una motocicleta en causa, ¿sí? A la baja en la violencia. Por supuesto, adquirimos otros riesgos, ¿sí? Pero puede ser una falacia, ¿verdad? Que si compramos una moto, se reduce la violencia en una persona específicamente, ¿sí? Luego tenemos una falacia de la composición, ¿sí? Que supone que lo que es cierto para una parte del sistema lo es para la totalidad del mismo. Sin embargo, en economía, a menudo se encuentra que el total es diferente a la suma de sus partes. Entonces, el ejemplo es que si existe una crisis económica para países industrializados, lo tendrán también los demás países, ¿verdad? Y no siempre es cierto, ¿sí? No siempre es cierto porque si no dependemos de esos países industrializados, el impacto de esa crisis económica puede que no sea tan fuerte en nuestros países. No sé si alguien pudo observar una entrevista que dio Canal Antiguo el fin de semana. Si fue así, pueden compartir conmigo qué entendieron, ¿verdad? O pueden mejorar la idea y el entendimiento que yo tuve, ¿sí? Sucede que en esa entrevista que yo vi el fin de semana en Canal Antigua, en el, en ese episodio que yo vi, digamos, en ese momento, la pregunta para los que estaban exponiendo era, ¿cómo ve, sí, qué ojos tiene el nuevo presidente de Estados Unidos ante el comercio en América Latina? ¿Sí? Entonces, América Latina es grande, pero voy a tocar puntos netamente de Centroamérica y el Caribe. ¿Sí? Entonces, dentro de los que estaban exponiendo eran tres personas y una de ellas decía que el problema ahorita de Estados Unidos es que primero dice que con el país con el que más le interesa tener ahorita una relación comercial es con México, porque dice que dentro de su relación comercial es más del 45% de los recursos de México, ¿verdad? En importaciones y exportaciones de productos y de muchas otras cosas, ¿sí? Pero que está manteniéndose con esa idea el actual presidente de Estados Unidos. ¿Alguien va a hablar? A la orden, ¿no? Bueno. Pero otro expositor decía que el problema de la relación comercial ahorita con Centroamérica está basado en que, en lugar de seguir manteniendo buenas relaciones comerciales, lo que desea el presidente actual de Estados Unidos es limitar, ¿sí?
el ingreso de bienes y servicios de países como, ¿sí? O Israel, ¿sí? Dice que está más enfocado en limitar el acceso a Centroamérica y el Caribe de productos y servicios de esos dos países a mantener una buena relación comercial con Centroamérica. O sea que ya desde ahí existe una lucha económica, ¿sí? Que mantener en, en un territorio determinado, ¿verdad? Entonces puede que ahí sí nos afecte alguna crisis económica. A Estados Unidos no, pero nosotros sí podemos tener una crisis económica. ¿Por qué? Porque entonces, como es limitado el acceso de esos dos países para ingresar productos, lo que va a hacer es que va a existir un aumento en el costo de esos productos y servicios, ¿verdad? Yo les contaba eh, a unos alumnos en alguna ocasión que en una asesoría que yo brindé se tenían que traer unos productos de la India, sí, perdón, de China, porque se iba a trabajar en la municipalidad de Misco con este Neto Brand para una actualización de cámaras y de un sistema electrónico específicamente. Entonces el producto iba a venir de allá y se le iba a comprar a Huawei, ¿sí? Venía de China o Japón, no me recuerdo. Entonces, dentro de la asesoría que se le estaba dando a esa empresa, nosotros le exponíamos a ellos que deberían de tener en consideración el tiempo para realizar el proyecto, porque ese tiempo para realizar el proyecto tenía un punteo específico dentro de su licitación. Iba a costar $5,000 el proyecto. $5,000, $5 millones, ¿sí? Entonces yo les decía, ¿cuánto tiempo piensan poner? Un año, me decían. Ok, en un año viene ese producto de China. Estábamos en plena pandemia. No, yo mandé a traer algunas cosas, no sé qué ves. Me dijo un ingeniero, ¿verdad? Él se llama Redler García Santizo. Y la verdad que no vino. O sea, tenía que venir en 2 meses y tardó 6, al triple de su costo. Ah, bueno. Entonces, estos $5 millones corresponde al costo actual de su mercancía. Sí, lo que no corresponde es el tiempo. Ah, bueno. Entonces, ¿quieren dar un año? ¿Por qué no dan 2 años? Acuérdense que si ustedes no cumplen con el contrato, pueden tener otras sanciones más graves que no traer el producto. Ah, bueno. Entonces lo dejaron, me parece, como en 18 meses. ¿Por qué? Porque tenía su periodo de cuarentena, el producto, y todo eso elevó el costo de los productos al triple, imagínense ustedes. ¿Sí? El vidrio y el hierro estaba viendo que incrementaron entre un 30 y un 35% de su precio normal en incremento, precio al mercado. Entonces, si estamos hablando de 10 quetzales, ahora cuesta 13.50. Cosa que no lo vemos de esa manera. O sea, pagábamos por un quintal de hierro 15 quetzales y ahora está 22.50. O sea que es mentira, ¿sí? Está casi que al 50%. Entonces se incrementa. ¿Por qué? Porque conlleva más tiempo, existen más restricciones, ¿sí? Muy bien. Entonces tenemos tres problemas económicos en una organización, ¿sí? ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Entonces les voy a contar algo. Dentro de esta sociedad que yo tengo con este mi socio,
No sé, ustedes me confirman, solo me dicen sí o no, no les voy a hacer ninguna pregunta. Pero en noviembre y diciembre del año pasado salió un acuerdo gubernativo de que todas las empresas deben tener em, un certificado de ambiente o una constancia de ambiente, ¿sí? Para seguir produciendo o para seguir teniendo sus actividades económicas. Entonces, con mi socio, decíamos, mira, nosotros nos dedicamos a la asesoría a la administración pública. Este tema nos compete a nosotros, ¿sí? Entonces, ¿será que podemos brindar ese servicio? ¿Lo podríamos agregar a nuestra sociedad como tal? Sí, lo estábamos evaluando. El problema es que habían dado solo un mes o 2 meses para poder hacer la gestión. Y al final hicieron una modificación al acuerdo gubernativo y lo dejaron hasta finales del 2024. ¿Alguien sabía de esto? Del Ministerio de Ambiente. No, licenciado. ¿No? Bueno, gracias. Al final de cuentas, es la mayoría de empresas las que tienen que incluir esta certificación ambiental. Hablemos de talleres como herrería, carpintería, incluso tiendas de barrio. Y las empresas que yo administro en el trabajo que tengo yo en el día también están dentro de esa actividad económica. Entonces, si se dan cuenta, es una actividad económica, ¿sí? Ustedes saben de dónde podemos ver las actividades económicas de las empresas. ¿Cómo podemos palparlo? ¿En el producto o servicio que brindan, licenciado? No. Sí, sí, pero ¿eso en dónde está? En una patente de comercio, ¿sí? En la patente de comercio, a través del registro mercantil, podemos establecer el objeto de nuestra empresa, ¿sí? Acá tengo un ejemplo. Esta es una empresa de las que yo les he dado asesoría. Y ellos tienen compra-venta, preparación, remodelación, promoción, explotación, desarrollo de infraestructura, dirección, planificación de todo tipo de obras relacionadas al ramo de la construcción, todo tipo de obras de ingeniería, de arquitectura, construcción de puentes, carreteras, drenajes, etcétera. ¿Sí? Esta es la actividad económica a la que ellos se dedican, con la que obtienen ingresos de esas actividades, de esos servicios. ¿Sí? Ahora bien, hace unos años, hace como 2 o 3 años, nosotros sacamos una patente de comercio para una empresa. ¿Sí? Ya existía la empresa, pero lo que hicimos fue actualizarla para poder colocar su DPI, que eso fue como en el 2016, por ahí más o menos, que necesitaban que todas las patentes tuvieran el DPI acá, y esa tenía solo la cédula. Entonces la actualizamos. Cuando se dio la actualización, nos hicieron una corrección en el objeto de la actividad económica, y era que al final colocáramos eh, y todo servicio de lícito comercio, ¿verdad? Y toda actividad de lícito comercio. ¿Por qué? Porque se daba la oportunidad de que a veces uno facturaba un servicio fuera del alcance del objeto. Entonces eso la SAT lo sancionaba con no recibir la factura como parte de, de IVA crédito, digamos. ¿Sí? Entonces nos dijeron, mire, mejor colóquenlo porque eso amplía el objeto de su actividad económica. Entonces dice uno, mire, pero si esto lo hace el registro mercantil, ¿cómo es que la SAT? Sí, porque la SAT establece en el RTU la actividad económica principal de la empresa.
Entonces, ellos lo tienen codificado y lo que corresponde a esta empresa está en el código 4290.40, construcción de otras obras de ingeniería civil, donde incluye arquitectura, remodelación, todo lo que ellos tienen, drenajes, ¿sí? Pero si se dan cuenta, la SAT establece directamente la actividad económica, ¿sí? Esto lo pueden ver ustedes en su RTU, lo pueden actualizar, por supuesto, ¿sí? Entonces existen problemas económicos para las empresas, ¿cierto? Entonces, con mi socio platicábamos, ¿va? ¿Y cómo lo vamos a hacer? O sea, queremos brindar el servicio porque ya nos abrieron 2 años para hacerlo. Bueno, investiguemos, ¿verdad? Investiguemos cómo podemos dar el servicio. ¿De qué manera? Entonces ya nos metimos a ciertas capacitaciones del Ministerio de Ambiente, ya nos mandaron uno que otro video por ahí, tenemos toda la documentación para poder hacerlo. ¿Sí? Alguien en el otro salón me decía que el problema es y que por eso dieron una extensión de tiempo para poder hacerlo, porque es algo caro, ¿verdad? Es un costo elevado poder hacerlo, ¿sí? Y entonces nosotros ya sabíamos para quién lo íbamos a brindar el servicio, a quién se lo íbamos a brindar, a todas las empresas que estén destinadas en ese acuerdo gubernativo, ¿verdad? Entonces, tenemos ya la idea, ¿verdad? Entonces, dentro del cómo producirlo o de cómo brindarlo, incluso ya llamamos a nuestra competencia, diciendo, mire, nosotros queremos el servicio para que me puedan dar mi constancia y mi certificación ambiental. ¿Ustedes lo hacen? Sí. ¿Cuánto cuesta? Tanto. Entonces ya tenemos también un panorama del precio, ¿sí? Por eso tenemos que ser chutes, ¿verdad? O tal vez esa palabra no, tenemos que ser observadores, ¿sí? Eso es bien importante en nosotros los administradores. Tenemos que ser observadores. Entonces ya sabemos el panorama. ¿Qué queremos nosotros ahora? Que con mi socio trabajamos siempre en ese consorcio de empresas y lo que quisiéramos es que ellos, ¿sí? Hagan una solicitud para esa constancia. Porque entonces toda la teoría que nosotros ya tenemos la podemos llevar a la práctica. Y entonces empezar a brindar nuestros servicios, ¿sí? De asesoría para esa gestión. ¿Me entiende? Entonces tenemos esos tres problemas siempre cuando hablamos de cómo incrementar nuestros recursos, ¿sí? Incrementar nuestros ingresos, perdón, ¿verdad? Por eso les digo que todos andamos en las mismas, ¿sí? Todos somos iguales acá. Andamos viendo cómo incrementar nuestros ingresos, ¿sí? Pero todas las organizaciones mantienen en constante esta problemática económica, ¿sí? ¿Cuándo se da eso? Cuando nosotros tenemos un producto en el mercado y queremos innovarlo. ¿Qué vamos a innovar? ¿Qué vamos a producir para colocarle? ¿Sí? ¿Cómo? Tenemos que tener alguna otra tecnología. ¿Y a quién va dirigido? ¿Sí? ¿Cuáles son las nuevas necesidades de nuestros clientes para poder hacerlo? ¿Ya? Entonces existen economías de mercado autoritarias y mixtas. ¿A qué se refiere? La economía de mercado somos todos nosotros, ¿sí? Individuos y empresas privadas toman decisiones acerca de la producción y el consumo. Nosotros vemos qué producir y qué vender, ¿sí? En Guatemala tenemos una economía de mercado, ¿sí? Unos producen piñas, otros fresa, otros mora, ¿sí? Maíz, frijol. Nosotros brindamos el servicio que nosotros querramos, ¿sí? Cuando tenemos la oportunidad,
¿verdad? Esta es nuestra, actualmente es nuestra economía, una economía de mercado. La autoritaria es cuando el gobierno toma decisiones acerca de la producción y distribución. El ejemplo que dan aquí es Corea del Norte. Si nos vamos un poquito más cerca, Cuba. ¿Sí? Lo poco que he visto de Cuba es de que efectivamente también incluso mantienen una economía estable para que todos tengan una cierta cantidad de dinero a la semana. Sí, me parece que ahí el tema es semanal. ¿Sí? Les dan unas ciertas raciones de comida, ¿verdad? O sea, tratan de ser igualitarios. Y cuando sucede eso, sí, el gobierno establece cómo producirlo, qué producir, ¿verdad? Y tenemos economías mixtas, ¿sí? Que son elementos de economías de mercado y economías autoritarias. El ejemplo más claro que puedo darles, y es el que tengo en mente ahorita, es cuando Colombia cayó en su crisis económica después de la disminución de la violencia por el narcotráfico. Lo que hicieron ellos fue darle a la empresa privada parte de su, ¿cómo se le llama? De su presupuesto de gobierno, ¿sí? Porque el gobierno solo gasta, pero la visión de la empresa privada es adquirir otro ingreso a través de sus recursos. Entonces, esta fue la única manera de poder equilibrar su deuda externa y de volver a tener una economía estable. Ahorita la inflación, pues en ellos está en las nubes, pero en su momento, sí, el gobierno tuvo que ceder parte de su presupuesto a las empresas privadas para que lograran a través de esa experiencia de la recaudación, a través del ingreso, mantener el gasto mínimo, ¿sí? Entonces, seguramente esa fue la estrategia, ¿verdad? Reducir el gasto al máximo del gobierno, pagar ciertas deudas, reducir un poco el impacto en la deuda externa, ¿sí? Invertir en infraestructura, seguramente, ¿verdad? En la policía, en el ejército, ¿sí? Si ustedes tienen otro ejemplo o conocen de una economía mixta, me lo pueden decir también. Entonces, para la economía y la macroeconomía, lo que necesitamos son insumos, ¿verdad? Que no son más que todas esas mercancías, dice aquí, o servicios que tienden a transformarse a través de un sistema de producción para obtener, ¿sí? Nuestra salida, que son productos terminados o bienes y servicios finalizados. Unos pueden ser para consumirlos de una vez y otros los vamos a resguardar para poder generar otros productos. Entonces podemos hablar de las empresas que se dedican al ensamble de vehículos, digamos, ¿sí? Ellos ensamblan puertas, ensamblan capó, ensamblan chasis, pero todo eso ya está hecho, ¿sí? A través de materia prima, ¿verdad? Entonces hay unos que se consumen de inmediato y otros que se emplean para una producción posterior. Entonces tenemos nuestros factores de producción, que es la tierra, la mano de obra y los recursos de capital, que son bienes durables. Por eso es mala esa expresión que tenemos los guatemaltecos de que cuando nos dicen mucha sale puerto, pero yo solo tengo 100 pesos de capital, dicen, ¿va? Y no es cierto, porque es probable que ustedes le hayan prestado 50 quetzales a alguien, entonces se los debe. Entonces, si ustedes se van a un estado, a los estados financieros, en el estado de resultados, ustedes van a tener una su cuenta ahí que es una cuenta por cobrar.
que es parte del activo. Entonces ya no solo tienen 100 quetzales, tienen 150. Y como son bienes durables, por alguna razón en su modo familiar, alguien tuvo que poner una moto a su nombre, entonces la moto está a su nombre, es parte de su capital, ¿verdad? Por eso está muy mal dicho, yo solo cargo 100 pesos de capital, muchacho. Mi capital solo es de 100 pesos. No, no es mentira. Son todos nuestros activos, ¿sí? O bienes durables. Entonces existe un flujo circular de la economía. Y en lo que a mí respecta, el sentido es este, ¿sí? Nosotros estamos acá y lo que hacemos es rentarle a las empresas nuestro trabajo, ¿sí? A través de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia, ¿sí? De nuestra curva de aprendizaje. Y nos ingresamos, ¿sí? Al mercado de factores de producción como parte de nuestra mano de obra, que para las empresas son factores de producción a través de salarios, alquiler de mano de obra, beneficios, ¿sí? Como somos factores de producción, nosotros producimos, ¿sí? Producimos alimentos, papel, todas las actividades económicas habidas y por haber, ¿sí? A través de nuestra experiencia y mano de obra, equipo, herramienta, tecnología. Entonces creamos bienes y servicios que va a ser el ingreso para estas empresas a través de las ventas, en las que se van a ver involucradas en un mercado de bienes y servicios, ¿sí? Que nos van a vender a nosotros mismos. Entonces yo estoy seguro que algunos ya han escuchado esto, pero mi papá antes no dejaba que compráramos un envase de Pepsi, sino solo Coca-Cola o aguas de las salvavidas. Sí, aguas, pero aguas de sabor de las salvavidas. Porque mi papá toda su vida ha trabajado en la cervecería centroamericana. Entonces la cultura organizacional de ellos establecía que usted no podía consumir más que productos que fueran de la cervecería, cuestiones señorial, Inca Parina, todo lo que ellos tienen. Ahora San Martín, motos Honda y si yo les dijera es un montón de cosas. ¿Sí? Entonces nosotros le comprábamos esos productos que nosotros mismos hacemos a estas empresas para retornar la plata, ¿sí? Y que nosotros gastemos en esos productos. Entonces tenemos nuestro flujo circular de economía, ¿verdad? Y otra vez regresamos a nuestros factores, a nuestros problemas económicos, ¿verdad? En la organización. Para poderlo resolver, tenemos que tener ese flujo circular, ¿verdad? Entonces existe algo que se llama frontera de posibilidades de producción, que son esas cantidades máximas de producción que podemos obtener en una economía, ¿sí? A través de herramientas tecnológicas y cantidad de insumos disponibles. ¿Qué quiere decir? Que podemos estar en una zona inalcanzable por falta de materia prima, ¿cierto? No podemos producir más de una cierta cantidad de producto porque no hay más materia prima disponible, por supuesto, ¿verdad? Entonces podemos estar en una zona inalcanzable, pero por supuesto en una zona eficiente. Vamos a tener una cantidad eh, de productos, ¿sí? Producidos en relación a una cantidad eh, de otro tipo de producto, ¿sí? Que tengamos disponibles a través de la tecnología, ¿verdad? Acá dice vestidos y alimentos, ¿sí?
Entonces tenemos una frontera de posibilidad de producción. Pero podemos estar en esta zona también, que es ineficiente. Si no logramos ni siquiera manejar lo que tenemos actualmente disponible para producir, ¿verdad? Entonces va a ser nuestra frontera de posibilidades de producción. Entonces con esto lo que vamos a tener es, ¿sí? Nuestro costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad no es más que someternos, ¿sí? A renunciar de hacer algo por hacer un producto adicional. Tenemos la opción A, donde producimos 0 mascarillas con 18,000 unidades de alcohol, ¿sí? El costo de oportunidad entre la opción A y B es de 1,000 unidades. Así que tengo que someter a reducir para poder producir 1,000 mascarillas y reducir 1,000 unidades de alcohol. Y entre B y C el costo de oportunidad es de 3,000, ¿sí? Estoy dejando de producir 3,000 unidades de alcohol para poder producir 2,000 unidades de mascarillas. ¿Ya? Y ahí se basa esa frontera de posibilidades de producción. Lo que quiere decir que podemos llegar a tener un punto medio, eficiente, ¿verdad? En donde el costo de producción se va a someter, pero no de una manera exagerada, sino que obteniendo el mayor producto de acuerdo al recurso disponible, ¿sí? En comparación de uno y otro. Muy bien. No sé si tienen alguna duda hasta aquí.